entonces. Empieza a seguir. Bueno. ¿Alguna oración? ¿Cómo quieras? No, pues ok. ¿Qué tal, amigos del canal? Otra vez, de nuestro canal. De nuestro canal, Sí. el Día del Maestro. Ok. Hola, queridos amigos de nuestro canal de El Diario del Maestro. Pues nos encontramos aquí para pues poder hacer un pequeño espacio de catequesis, un pequeño espacio en donde pues se pueden conocer más temas de nuestra fe y poder también ir creciendo. Ay, no, ¿empiezo otra vez o...? No, sí, como si quieras. Ok, bueno, sí empiezo otra vez. Ok. Hola, bienvenidos a este su canal, El Diario del Maestro. Agradecemos que puedan ver este video pues para un mejor provecho en relación al conocimiento de nuestra fe. Y pues bueno, me presento, yo soy Heriberto Díaz, soy seminarista de segundo de filosofía y pues ya llevo 6 años en el seminario desde la prepa y hasta ahorita, gracias a Dios, pues aquí seguimos. Yo soy Ángel Talavera, yo soy un laico de 10 años de servicio en grupo de confirmaciones de la parroquia Jesús Maestro. Me gusta mucho la ingeniería, soy aficionado a temas de teología en general y pues aquí también vengo a ayudar aquí a dar una catequesis de la mejor manera para ustedes, de ayuda de nuestro teólogo de confianza, Heriberto Díaz. Bueno, pues está falta un poquito, pero pues ahí vamos haciéndole el caminito, ¿verdad? Bueno, el tema de este video pues es el tema que está muy presente dentro de la vida del cristiano, que refleja el centro y culmen de la misma fe, y pues vamos a hablar acerca del Triduo Pascual. El Triduo Pascual, pues recordemos, está este tiempo de preparación de la Cuaresma que ya viene junto con el año litúrgico en diferentes momentos que se van marcando, ¿verdad? Desde empezar la preparación a la Navidad y luego un espacio de tiempo de ordinario, disculpen, para luego empezar este camino de Cuaresma, esperando con ansias la resurrección. Entonces, vemos en estos días más cercanos al Triduo Pascual, en la Semana Santa, pues cómo van siendo estos últimos mensajes tajantes también de Jesús, ¿no? Sin embargo, pues Cristo no doblega, a pesar de sentir en su ser humano, en su ser persona, pues una tristeza mortal. Lo vemos en Getsemaní, cómo él siente temor, siente furor. Sin embargo, él confía plenamente en Dios, de que su voluntad es la voluntad que va a salvar a los hombres. Y pues es un gesto muy bonito de amor, siento yo, y lo podemos ver reflejado en esto, ¿no? Que Cristo en su muerte pues nos alcanza la vida, y que ha sido el sacrificio de amor más grande que la humanidad ha podido tener, el hecho de que nos hayan restituido aquello lo cual lo habíamos perdido por el pecado de nuestros primeros padres, ¿no? Que es una alegoría muy bonita en el pregón pascual, que por el viejo Adán se entró al pecado y por el nuevo Adán se restituye esta gracia que se había perdido, pues para acceder a Dios y acceder a la vida eterna junto a Él, en ese abrazo de misericordia en el corazón del Padre, en el cual pues cabemos todos. Por ejemplo, yo les puedo compartir una reflexión acerca de Isaías 53. Sabemos que Isaías es un profeta, tal vez el profeta más grande, o de los más grandes, que él, entre 600 y 800 años antes de Cristo, él ya había tenido una visión acerca de, como conocen algunos, y sobre todo me gusta mencionarlo así, por un canto de Inés de Jesús, el siervo doliente, y sobre todo por Isaías 53, versículo 5, y cito: Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes, nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Ciertamente vemos en Isaías el reflejo de lo que significa ser un profeta. Profeta sabemos que viene de alguien que anuncia algo gritando, que clama. Así como vemos también en el mismo Isaías 41,
la voz del que clama en el desierto, así como San Juan Evangelista allanó el camino. Nosotros en esta Semana Santa estamos invitados a allanar el camino, porque viene el Señor, pero ya no viene el Señor como un bebé, como lo esperábamos en Adviento, viene en toda su gloria, en toda su esperanza, porque el triduo termina ciertamente con su resurrección. Como nos decía bien San Pablo, si nosotros no creyéramos en la resurrección, pues comamos y bebamos, porque moriremos. San Pablo haciendo alusión de nuevo a Isaías. Vemos en esta teología paulina el hecho de reconocer la necesidad de santificarnos por medio de Jesucristo a través de su pasión, de su muerte y de su resurrección. En la pasión, ¿cómo? En el sentido de que nos volvemos fuertes con su sufrimiento. Nuestro sufrimiento, decía San Agustín, parafraseándolo, no sirve de nada si no se lo señalamos a Dios. En su muerte la compartimos a través del bautismo, porque en el bautismo, viene decir San Pablo también, morimos y somos regenerados. Nueva criatura somos, decía San Pablo. Y en su resurrección, porque nosotros creemos en la resurrección, también San Pablo rezaba: si Jesucristo no hubiese resucitado de entre los muertos, van a seguir nuestra fe, seríamos los más desdichados de los hombres, y ciertamente no somos los más desdichados. Isaías y San Pablo se complementan perfectamente para reconocer en Jesucristo al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que nos enseñó cómo sufrir la pasión, cómo morir y, ojo, cómo resucitar. ¿Por qué? Porque Jesús siempre que decía algo, no decía háganlo, decía háganlo, y aquí les va el ejemplo. Un ejemplo muy claro, en el bautismo: vayan y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, pero me bautizo yo primero. Hagan esto en memoria mía, parte el pan. Y así como nos dice eso también, como entrega en sus últimas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así se nos invita a nosotros decir en nuestro momento de tribulación: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al momento de resucitar decir: ok, yo debo resucitar porque Él resucitó primero. Reconocer en Jesús ese ejemplo perfecto de cómo vivir y cómo morir también. Es muy cierto, porque Jesús pues nos enseña a cómo cargar la cruz. Vemos en la reflexión del Cristo roto que la cruz es un camino inevitable, que si uno se quita la cruz que lleva, pues le sale inmediatamente otra cruz al hombro, o que pues ya venimos con una cruz de fábrica, ¿no? Es lo que menciona Ramón Cohen en el libro del Cristo roto. Pero una cruz que no tiene un Cristo, pues es en vano cargarla, no sirve cargarla si no está Cristo. Y es entonces donde Jesús nos invita a poder unir estas dos realidades que son muy presentes: nuestra vida, nuestra cruz, pero también su presencia redentora, que con este ejercicio de salvación pues redimirá a esta cruz, la cual Él ha querido tomar, y es ahí en donde se manifestará esta gracia que Él tiene para nosotros. Y es algo también muy importante hacer énfasis, el hecho de que hay una reflexión muy bonita en relación a Jesús como el Cordero de Dios. El Cordero, a diferencia de otros animales, cuando el Cordero lo van a matar, uno, no hace ruido, y segundo, toda la carne y todo lo que constituye al Cordero se aprovecha y no se tira. Cristo, como el Cordero de Dios, es aquel el cual no dijo nada, no hizo alarde, no buscó el hecho de rehuir a esto, lo cual Él quería hacer, porque Él pudo haber dicho justamente: ¿saben qué? Pues sí puedo y demuestro mi gloria hacia ustedes, pero ese no era el plan de Dios, sino que Él se rebaja, Él se anonada, y a raíz de asumir esta naturaleza humana es como se nos restituye esta gracia, ¿sí? Entonces vemos en este ejemplo del Cordero que
Cristo en su totalidad, pues nos aprovecha todo lo que es Él. En cada una de las gotas que Él derramó, pues Él fue, ¿verdad?, mostrándonos este amor que nos tenía, y en base a esa sangre redentora es como nosotros alcanzamos este beneficio de la salvación. Y es algo también bonito el poder ver que Cristo no es que venga a quitar los preceptos judíos, sino que instaura o injerta en esta celebración judía que los judíos pues celebran, ¿no?, la Pascua, el paso de los israelitas por el Mar Rojo, la liberación de los israelitas de las manos de Egipto. Y la celebración de la Pascua es eso, es el paso liberador del pueblo de Dios que camina junto con Él para poder ser liberados de la esclavitud. Entonces vemos que Jesús, al celebrar esta Pascua, instaura, injerta en esta celebración ya existente este sacrificio pascual, este memorial suyo que celebramos en el aquí y en el ahora de nuestros días, y que se hace presente en cada una de las Eucaristías que celebramos. Y es entonces donde en esa kenosis, en ese darse todo de Cristo, dirán los padres de la Iglesia que es ese primer Pentecostés dentro de la Iglesia, donde se derrama esta gracia como la botella de perfume que se quiebra para que el olor emane. De la misma forma, Cristo con sus llagas pues derramó esta gracia, y es entonces donde podemos ver este designio de salvación, donde podemos ver cómo Dios nos ha querido tanto que ha dejado a su único Hijo para que pudiera enriquecernos con su pobreza, para que con su muerte nos pudiera dar vida, y sobre todo vida en abundancia, porque recordemos que el ser humano no es un ser humano que se quede únicamente en lo terreno o en lo finito, sino que tenemos esta trascendentalidad y esta verticalidad en relación con Dios, que podemos conocerlo, que podemos amarlo, que podemos seguirlo, y es Dios quien se manifiesta a nosotros, y es Dios el que busca que nosotros le respondamos de una forma sincera. Y en este resumen de la Pascua, pues vemos, retomando el punto del pregón pascual, cómo el pregón pascual pues es un resumen o una explicación de por qué se celebra, ¿verdad?, esta celebración. En la Pascua judía hay una parte que es al principio, en donde el más pequeño de la casa le pregunta, en este caso al dueño de la casa o al que esté dirigiendo la Pascua, el por qué se celebra la Pascua judía. Y es entonces donde se hace el recuento de que los israelitas eran presos, de que Dios se le manifiesta a Moisés y empieza este plan de liberación del pueblo. Y el pregón pascual pues es este resumen de esta historia de salvación que en Cristo pues tiene un nuevo fundamento, tiene una nueva alianza, y es donde se instaura ahora este nuevo descanso de Dios. La creación se redime, la creación se recrea en Dios, y es entonces donde Él instaura este nuevo día de descanso que es el domingo. Vemos cómo los signos que uno conoce y que uno entiende desde la realidad, pues Cristo va mostrando en esta parte su presencia. El cirio pascual, que es esta presencia de Cristo resucitado, que entra en las tinieblas del templo, asemejando en este sentido el descenso a los infiernos, y que cuando es colocado en su cirio, pues se encienden las luces del templo, recordando pues esta gloria manifestada en la resurrección de Cristo. Viene este mensajero que anuncia esta buena noticia, y es entonces donde transcurre la celebración de la Pascua. Entonces vemos cómo en el pregón pascual está este resumen de la historia de la salvación, de cómo Cristo con su redención, con su resurrección, nos alcanza el premio de la vida eterna, y sobre todo vemos que nos invita a seguir su ejemplo, como ya lo comentaba ahorita mi hermano Ángel,
Cristo nos enseña cómo hacer las cosas haciéndolas Él primero. Veremos más adelante, después de estos 50 días de la cincuentena pascual, que Cristo dejará una tarea a sus discípulos, que es anunciar, que es llevar este mensaje y esta verdad que ellos han conocido. Y es entonces donde nos deja este Espíritu Santo, que fue el que hizo que se encarnara, el que hizo que resucitara y el que hizo que ascendiera al cielo. Nos lo deja para que nos fortalezca en nuestra misión, nos lo deja para que nos fortalezca y nos auxilie en esta acción. El Espíritu Santo pues es acción de Dios, y nos fortalece en esta acción que como iglesia se tiene. Y el recordar dentro de la vigilia pascual pues esta pertenencia a la iglesia por medio del bautismo, pues nos recuerda nuestra condición de cristianos, nos recuerda el cómo nosotros morimos al pecado o buscamos morir al pecado. ¿Para qué? Para poder ser levantados con Cristo en una vida nueva, siendo ahora hijos de Dios. Y este es uno de los dones más grandes que Dios nos ha suscitado y del cual pues le debemos mucho a Dios. Sin embargo, a pesar de que nosotros por nuestra naturaleza humana no podamos en ese sentido de ser como Dios, retribuirle lo mismo que Él nos da, sin embargo Él ve con amor estos actos de amor, estas oblaciones, estas ofrendas que nosotros le hacemos, y Él las ve con amor, porque lo que busca es un corazón sincero, un corazón en el cual Él pueda habitar y en el cual pueda volverlo nuevo con este sacrificio que Él nos ha dejado. Otra cosa respecto al pregón pascual, como mencionaba mi hermano Heriberto Díaz, es, por ejemplo, hay un pequeño verso que me gusta especialmente mucho, que reza: feliz la culpa que mereció tal Redentor. Esto lo vemos nosotros como cristianos como una dicha de reconocernos, como bien lo reza la bienaventuranza de bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque realmente el verdadero pobre espíritu es el que se reconoce necesitado de Dios. Y cuando nosotros decimos en el pregón pascual, feliz la culpa que mereció tal Redentor, nos estamos recordando al Adán. Adán sabemos que viene de Adama, tierra, porque venimos de la tierra, porque venimos, no en el sentido como la Pachamama, como rezan algunos New Age, no, en el sentido de que venimos siendo creados por Dios, y así como somos creación de Dios, estamos llamados para algo más. Como bien dice Heriberto, no tenemos mayor dicha que podemos decir que somos hijos de Dios. Y para eso a mí me gusta mucho la reflexión de San Alfonso María de Ligorio respecto al Via Crucis. Él dice que Jesús aceptó ser lleno de oprobios, circuncidado y maltratado, y llenado de oprobios, y fue llevado ante los tribunales de Anás, Caifás, Pilatos y Herodes, para nosotros llegar a tener salvación, tener redención en el tribunal divino. Él aceptó el tribunal humano para nosotros ser aceptados en el tribunal divino. ¿Por qué? Porque sin Jesús no hay obra buena que valga, no somos pelagianos. Por más que nosotros hagamos las cosas bien, sin Jesús no vale nada. Bien lo decía Jesús: ustedes sin mí no pueden hacer nada, ¿sí? Porque somos parte de la viña del Señor, y como esa parte de viña tenemos que esforzarnos para en esta Semana Santa, y sobre todo de ahora en adelante, buscar convertir nuestro corazón, como bien decía ahorita, allanar del camino, porque viene el Señor, allanar ese corazón, a ver cuáles son los valles, cuáles son esas montañas que están estorbando el camino del Señor en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ciertamente, ¿qué nos garantiza que esta no es nuestra última Semana Santa? ¿Cómo sabemos que la siguiente Semana Santa vamos a estar aquí? ¿Cómo sabemos que Jesús nos va a llamar a compadecer ante Él y ante el Padre? Tenemos que reconocernos necesitados de Dios, y tenemos que reconocernos como una persona o personas que tenemos una naturaleza que necesita Salvador. Por eso decía yo en el pregón pascual: feliz la culpa que mereció tal Redentor. ¿Por qué? Porque San Pablo también rezaba: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. A Dios nunca le vamos a ganarnos con nuestros pecados, pero ciertamente lo mejor que Dios hizo por nosotros, en cierta manera, es no decidir por nosotros.
en el sentido de nuestro libre albedrío. Nosotros creemos en el libre albedrío. Nosotros como católicos creemos en la oportunidad de rechazar la gracia. Nosotros somos personas que necesitamos reconocernos como esos hijos de Dios que necesitan a Dios, ¿sí? Y volviendo al punto de cómo vivir la Pascua, hubo otra persona muy importante que vivió la Pascua muy bien. María Santísima, nuestra madre, la madre de los creyentes, la madre del mundo, la reina del cielo. ¿Por qué digo todos estos epítetos positivos respecto a la madre de nuestro Salvador? ¿Por qué? Porque Santo Tomás de Aquino mencionaba que entre las tres cosas perfectas que Dios hizo, María es una de ellas. Y María, como ser perfecto, María es un ser que necesita que nosotros, y no por necesidad de ella, sino como que reconozcamos en ella a la madre de todos nosotros. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, se dice: y se abrió las puertas del templo, y se vio el arca de la alianza de Dios, y se oyó un estruendo. Inmediatamente después decía: y hay una gran señal en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas, la Virgen. ¿Cómo sabemos que es la Virgen? Porque dice que su descendencia va a regir con vara de hierro y va a estar enlistada, como revisamos en Génesis 3:15, con la serpiente antigua. En este caso lo retratan como un dragón de rojo carmesí, de 7 cabezas y 10 cuernos. Pero algo muy importante, dice: el dragón fue a hacerle la guerra a los hijos de la mujer, que son todos ellos que siguen los mandamientos de Dios. Y si tú y yo seguimos los mandamientos de Dios, felicidades, somos hijos de esa mujer. No es una coincidencia que Jesús, en sus últimos momentos, una de sus últimas 7 palabras, profesa: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. El único versículo de toda la Biblia donde Jesús no se refiere a su madre justamente como mujer es cuando se la deja a Juan, el discípulo amado. Y no es una coincidencia. Jesús estaba legando el don más grande que él tenía para darnos, aparte de su propia vida, ¿sí? Él derramó hasta la última gota por nosotros. Y en la Virgen vemos a alguien que ciertamente es partícipe con nosotros de la salvación propia, en cierta manera, y no de manera pelagiana ni semipelagiana, sino en el sentido de gozarse en los sufrimientos por amor a Dios. ¿Por qué? Porque de nuevo San Pablo, en Colosenses capítulo 1, versículo 24, decía: yo me gozo en los sufrimientos que tengo por ustedes, de lo que faltó de la pasión de nuestro Señor. Así como San Pablo se goza de los sufrimientos que sufre por los colosenses, así también María tuvo mucho más que ofrecer, porque María fue en ese momento, después de Jesús, la que más ofreció. ¿Por qué? Porque ofreció a su hijo, ofreció el don que ella tenía de: yo soy su madre. ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos metido de: hey, no, déjenlo? Y María no, María sufrió de la manera más digna. Vemos en María el ejemplo perfecto de resiliencia, de aceptación de la voluntad de Dios. Ella, de manera cuasi sobrenatural, o si no es que sobrenatural, al momento de decir: hágase en mí según tu palabra, he aquí la esclava del Señor, ella estaba aceptando esa cruz. Algunos teólogos, como Luis María Guiñón de Montfort, decían que María vivió una especie de via crucis también, una especie de via crucis espiritual. Ella también fue crucificada espiritualmente como Jesús, y no en el sentido literal, porque a María no le hemos crucificado. María no es nuestra redentora. El único redentor, el único mediador que tenemos es Jesús. Pero en María vemos esa aceptación de la voluntad de Dios tan grande, que así como Pablo puede decir que sufre por nosotros, María también. Y así como María y Pablo sufren por nosotros, el sufrimiento de mi hermano puede servir para su santificación, pero también, si él lo ofrece para Dios, hasta para mi santificación, y viceversa. ¿Por qué? Porque eso es lo que se nos invita también en esta Semana Santa, en ofrecer esos sacrificios, esas tribulaciones, esas tentaciones, ofrecerlas por el hermano y decir: aquí estoy, lo estoy sufriendo y estamos sufriendo juntos, pero no por un amor mundano, porque sufrir lo puede hacer cualquiera. Sufrir como lo hizo Jesús, entregando hasta lo último, hasta lo último lo que le quedaba, hasta su madre entregó a Juan. Entonces, reconocer en nosotros esa oportunidad
de participar. Sabemos que antes el vino era mucho más espeso. Es por eso que antes se le echaba unas gotitas de agua. Pero eso está dentro de la economía de la salvación divina, perfectamente pensado. ¿Por qué? Porque ahora en las celebraciones eucarísticas se sigue vertiendo un poco de agua. Y no porque sea espeso, porque ya no es espeso. Es un sentido de manera de educación teológica para los laicos, entender, como bien decías, San Alfonso María de Ligorio, Jesús nos deja verter unas pequeñas gotas al cáliz de su pasión. Esas pequeñas gotas de agua que antes eran para afianzar el vino, para hacerlo más bebible, nos convierte a nosotros en cierta manera como un Simón de Sirene moderno, de todos los días. Verter un poco de agua a ese cáliz de la pasión de mi hermano, él en la mía, él en la de los demás. Por eso tenemos que reconocer la invitación de ser otros Cristos, otros ungidos. ¿Ungidos por quién? Por Dios. ¿Para qué? Para tomarnos bien esa responsabilidad de decir, sí, soy cristiano, pero sé lo que implica. Así como María supo lo que implicaba cuando dijo, he aquí la espera del Señor, así como Juan y María Magdalena que estuvieron enfrente de la cruz, así yo también decir, aquí estoy, Señor, envíame. Dime lo que quieres que haga y aquí lo haré. Justamente estaba recordando en el texto justamente del pregón pascual que dice porque parafraseando el texto decía porque en esta noche se inmola el cordero que borra el pecado o la cuenta del pecado que se tiene. Justamente como ya lo explicó de una muy buena forma mi hermano Ángel, Cristo sufre y Cristo carga con nuestros pecados en la pasión. Y María sufre también junto con Jesús. No es que sea un dolor indiferente, recordado también a Isaías, aunque una madre se olvidase de ti, yo no me olvido de ti. María y Jesús estuvieron, o se ve este camino de unión desde que ella concibe en su seno virginal hasta este momento de la pasión. Y es una relación que no se rompe, es una relación que no se quiebra. Retomando también lo que comentaba de este legado de Jesús, de su madre a Juan, vemos en el pensamiento judío que cuando una mujer enviudaba y que no tenía quien protegiera o quien la protegiera o cuidara de ella, pues quedaba a merced de los otros, ¿no? Entonces Jesús, entendiendo este punto, pues no deja sola a su madre. Entonces, en este acto de redención, en donde Él desciende a los infiernos y resucita después, Él encarga justamente a Juan, a su madre, y podemos decir así como dice el canto que Juan fue el primer hijo, después del primer hijo, ¿no? Entonces, es una dicha también tener a María como madre, es una dicha el que podamos cobijarnos en esos brazos que cobijaron también a Cristo y que pues nos alientan también en el camino, ¿no? La relación con nuestra Madre María pues debe de ser una relación cercana, ¿no? A pesar de las diferentes circunstancias de la vida, pues en su presencia, en su relación, pues venimos también a encontrarnos como hijos y a sentir este amor que Dios nos ha tenido. Y justamente dirá San Agustín que tenemos esta capacidad de amar en tanto que Dios nos ha amado primero. Y también en este sentido de si yo amo, pues puedo hacer lo que sea. Puedo hablar con amor, puedo corregir con amor, puedo hacer las cosas que yo hago en el día a día desde esta visión del amor. Y es este el punto central dentro del sacrificio pascual, ¿no? Este amor que Dios nos tiene y que busca que todos pues podamos estar en este único redil del buen pastor que es Él. No en el sincretismo o relacionado con esto, sino que Él desea que todos estemos con Él y nos deja en este sentido este camino de amor
en el cual Él se manifiesta a su pueblo y su pueblo pues busca responderle desde este amor. La salvación pues es común, o sea, todos somos los que vamos a llegar a este corazón de Padre y que nos tenemos que ir alentando en esta espera de poder comparecer ante Él. Tenemos que irnos pues apoyándonos mutuamente. Este camino del cristiano, como ya también lo comentaba Ángel, pues no es un camino aislado, no es un camino personal únicamente, sino que somos individuos y hay una universalidad de individuos, mucha diversidad de individuos, que Dios suscita en cada uno de ellos pues este don de ser sus hijos. Y como hemos recibido esta gracia, y como también dirá el texto sagrado, que hemos recibido gracia sobre gracia, pues el ir alentándonos en este caminar del cristiano, pues tiene que ser parte fundamental dentro del mismo, ¿no? Aquel cristiano que se deja de su esencia de ser cristiano, desconozco ahorita el Papa que lo decía, pero que decía que hay muchos cristianos viviendo como paganos, ¿no? Que no conocen estas verdades fundamentales de su fe y que ahora sí, como dirá el dicho, ¿no? Pues a cualquier santo le reza, ¿no? Busquemos pues en este sentido que la Semana Santa y esto que como fundamento de fe y centro se tiene, pues nos vaya alentando tanto en la espera de la vida eterna como también en la espera ansiosa de buscar y necesitarnos de Dios, de buscarlo en el día a día, en las pequeñas cosas, en las acciones que cada uno va realizando en el día a día, y buscar esta presencia gloriosa de Dios en cada uno de nosotros. Encontramos también en la presencia del otro esta relación con Dios, porque recordemos que Dios habita en el corazón de cada uno de los otros, de los bautizados, y es en ellos donde también podemos contemplar este rostro de Dios y podemos servir a Dios en el prójimo. Entonces, deseando que con esto que hemos comentado ahorita, pues podamos reflexionar y ahondar al menos un poco en este misterio tan grande de nuestra fe que solamente podemos explicar en vistas de la mente. Que esto, lo cual pues hemos tratado aquí, pues ayude al enriquecimiento de la fe para ustedes y sobre todo pues que nos ayude a buscar a Dios, que nos ayude a ser agradecidos con Él, que nos ayude en tanto nos fortalezca con sus dones y pues nos ayude a vivir una vida cristiana de una forma santa, que busquemos ser no solo buenos cristianos, sino santos cristianos. Me parece que es San Pedro Claver el que lo dice, que no es necesario ser bueno para ser cristiano, pero que es terrible no ser un buen cristiano. Entonces, que esto nos aliente pues en la espera, nos aliente en la fraternidad, nos aliente en este don que Dios nos suscita de ser sus hijos, y que pues con esto podamos ir compartiendo su mensaje para que pueda llegar a los demás rincones de la tierra y entonces más personas puedan acercarse a Dios. Pues no se me ocurre una mejor manera para cerrarte como mi compañero Heriberto. Les agradecemos su atención y los exhortamos en nombre de Diario del Maestro a que sigan siendo como Jesús nos invitó. Él nos enseñó a vivir y también nos enseñó a morir. Entonces vivamos como siempre se ha pedido, de cara al Señor. Así como vivió María de cara al Señor, hay que vivir también así, sabiendo que un día Dios nos llamará a este mundo y que si Dios quiere nos llame y estemos listos para decir, ok, tú me dices que batallé, pero aquí estoy. Hice todo lo que estuvo en mis manos, tú dices que no soy perfecto, pero me la jugué por ti. ¿Por qué? Porque el primero que se la jugó por nosotros fue Jesús. Y lo voy a decir de manera que va a sonar un poco escandalosa, pero Jesús no murió por muchos, Jesús murió por todos. Entonces, les deseamos una excelente Pascua, una excelente Semana Santa y que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga mucho y que pues esto nos fortalezca y nos ayude a crecer en la fe. Jesús Maestro,
Enséñanos, Señor.